El gran séptimo principio hermético, el principio de género o generación, encierra una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Esta formulación en apariencia sencilla contiene una profundidad extraordinaria que trasciende nuestra comprensión cotidiana del término género. Este último principio del Kybalión completa el edificio de la sabiduría hermética, ofreciéndonos una visión integral sobre los mecanismos de la creación y manifestación en el universo. Mientras los 6 principios anteriores nos revelan cómo opera la realidad, el principio de generación nos muestra por qué y para qué, para la creación constante, para la perpetuación y evolución de todas las formas de existencia. La palabra género deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Esta etimología nos revela ya la verdadera naturaleza del principio. No se trata meramente de una clasificación estática, sino de un proceso dinámico y creativo que sustenta la existencia misma. El género, en su sentido hermético, representa la polaridad creadora que hace posible toda manifestación. Una de las confusiones más comunes respecto al principio de generación es su identificación errónea con el concepto biológico de sexo. El Kybalión es enfático al establecer esta distinción. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. Esta diferenciación es crucial para comprender la verdadera naturaleza y alcance del principio. La palabra género tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, refiriéndose el último a las distinciones físicas entre las cosas vivientes, macho y hembra. El género hermético no se limita a la reproducción biológica, sino que abarca todos los procesos creativos en todos los niveles de la existencia. Esta distinción ha sido frecuentemente malinterpretada, como señala el texto. Ciertos escritores, que han adquirido un conocimiento superficial de la filosofía hermética, han buscado identificar este séptimo principio hermético con teorías y enseñanzas salvajes y fantasiosas, y a menudo reprensibles, concernientes al sexo. El principio de generación trasciende completamente tales interpretaciones limitadas, ocupándose de las fuerzas creativas universales más que de sus manifestaciones particulares en el ámbito de la sexualidad humana. Una de las características más notables del principio de generación es su manifestación universal en todos los niveles o planos de la realidad. Este principio se manifiesta en los 3 planos: espiritual, físico y mental. Por lo tanto, ninguna creación subsiste sin este principio. Esta omnipresencia del principio revela su fundamental importancia en la constitución de la realidad. En el plano físico, en el nivel más tangible de la existencia, el principio de generación se manifiesta de múltiples formas, desde las más elementales hasta las más complejas. A nivel subatómico, multitud de corpúsculos, electrones o iones que giran unos en torno a otros, vibran con elevado grado de intensidad en la formación de los átomos. Se debe a que los corpúsculos positivos ejercen cierta influencia sobre los negativos, impulsando estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Esta interacción entre partículas con cargas opuestas representa una manifestación fundamental del principio de generación. Las enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino de género con lo positivo y al femenino con lo negativo. Lo mismo ocurre con los fenómenos eléctricos y magnéticos, donde la polaridad es esencial para la generación de energía. En el reino biológico, la manifestación más evidente del principio es la reproducción sexual de las especies, donde masculino y femenino combina sus características para crear nuevas formas de vida. Sin embargo, incluso en organismos con reproducción asexual, los principios de actividad y receptividad están presentes en sus procesos metabólicos y adaptativos. En el ámbito de la mente, el principio de generación opera de manera más sutil pero igualmente poderosa. El hombre corriente descansa su conciencia del mí y no comprende que tiene un yo.
está polarizado en el principio femenino mental y lo masculino, que es la voluntad, está inerte. El hombre fuerte domina la voluntad, es su base, y así obtiene las imágenes que quiere y domina a los demás. Esta descripción revela cómo en la mente humana operan simultáneamente aspectos receptivos, femeninos, y proyectivos, masculinos. La imaginación creativa, la capacidad de concebir nuevas ideas, corresponde al aspecto femenino mental, mientras que la voluntad y determinación para manifestarlas pertenece al aspecto masculino. Lo femenino es el trabajo activo de la generación mental, y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. Esta interacción entre ambos aspectos es lo que posibilita toda creación intelectual, artística y cultural. Ninguna gran obra humana ha surgido exclusivamente de uno de estos principios, sino de su armoniosa colaboración. En el nivel más sutil de la existencia, el principio de generación adquiere sus expresiones más elevadas. Aquí, lo masculino y femenino trascienden por completo las connotaciones biológicas para manifestarse como principios cósmicos de iniciativa y receptividad, de trascendencia e inmanencia. En diversas tradiciones espirituales, esta dualidad se expresa mediante diferentes metáforas. Este principio sería equivalente a unos de los conceptos presentes dentro del yin y yang en el taoísmo, o las doctrinas hinduistas de Shakti y Prakriti, lo femenino, y el Purusha, lo masculino. Estas correspondencias revelan la universalidad del principio a través de diferentes culturas y sistemas de pensamiento. En el plano espiritual, el principio masculino representa la conciencia pura, la luz, el espíritu, mientras que el principio femenino encarna la sustancia primordial, la energía creativa, el alma del mundo. Su unión genera la manifestación de todos los niveles de realidad, desde lo más denso hasta lo más sutil. El principio de generación se manifiesta de múltiples formas en el mundo natural y en el cosmos entero. Estas manifestaciones nos ofrecen ejemplos concretos que ilustran la operación universal de esta ley. A nivel cósmico, podemos observar la interacción creativa entre fuerzas expansivas, masculinas, y contractivas, femeninas, en la formación de galaxias, estrellas y planetas. La gravedad, que atrae y condensa la materia, representa un aspecto femenino, mientras que la energía radiante que se proyecta hacia el exterior encarna el aspecto masculino. En nuestro planeta, el ciclo hidrológico ejemplifica perfectamente esta dinámica. El Sol, principio masculino, evapora el agua de los océanos, principio femenino, que luego se condensa en nubes y retorna a la Tierra como lluvia, fertilizando el suelo y posibilitando la vida. En el reino vegetal, la polinización ilustra claramente la interacción entre lo masculino, polen, y lo femenino, pistilo, cuya unión genera nuevas plantas. Este proceso muestra cómo la complementariedad de los principios es esencial para la continuidad de la vida. El principio de generación, aunque formulado específicamente en la tradición hermética, encuentra notables paralelismos en otras corrientes filosóficas y espirituales, lo que sugiere el reconocimiento universal de esta dualidad creativa. En la filosofía china, el concepto de yin y yang expresa una dualidad similar. Yang representa lo masculino, activo, luminoso y expansivo, mientras que yin encarna lo femenino, receptivo, oscuro y contractivo. Como en el hermetismo, estas fuerzas no son antagónicas sino complementarias, y su interacción armoniosa genera el Tao, el flujo de la existencia. En la tradición hindú, como mencionamos anteriormente, encontramos la dualidad Purusha-Prakriti. Las doctrinas hinduistas de Shakti y Prakriti, lo femenino, y el Purusha, lo masculino. Purusha representa la conciencia pura, inmutable y trascendente, mientras que Prakriti o Shakti encarna la energía creativa, el poder de manifestación y la sustancia primordial del cosmos. En la Cábala judía encontramos la interacción entre los principios de Chokmah, sabiduría masculino, y Binah, entendimiento femenino.
cuya unión genera los 7 sefirot inferiores y toda la manifestación. El corazón del principio de generación es la comprensión de que toda creación surge de la interacción dinámica entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino y lo femenino obran armoniosamente en todos los procesos creativos, generando la inmensa diversidad de formas y expresiones que observamos en el universo. Esta interacción creativa puede entenderse como un proceso de 3 fases. Primera fase, concepción. El principio masculino fertiliza o activa al principio femenino, iniciando el proceso creativo. Segunda fase, gestación. El principio femenino nutre, desarrolla y da forma a la semilla recibida, transformándola internamente. Tercera fase, manifestación. El nuevo ser o creación emerge a la existencia, incorporando aspectos de ambos principios en una nueva síntesis. El principio de generación nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que la creación genuina surge del equilibrio y la interacción armoniosa entre energías complementarias. Esta comprensión trasciende por completo las interpretaciones superficiales basadas en estereotipos de género, ofreciéndonos en cambio una visión profunda de las dinámicas creativas universales. Como seres humanos incorporamos ambos principios en nuestra naturaleza, independientemente de nuestro género biológico. Nuestro desarrollo integral implica reconocer, honrar y equilibrar estas energías complementarias, permitiéndoles expresarse armoniosamente en nuestra vida. El principio de generación completa así el ciclo de las 7 leyes herméticas, ofreciéndonos una clave fundamental para comprender no solo cómo opera el universo, sino también cómo podemos participar conscientemente en el proceso creativo universal. Al reconocer y trabajar con estas energías complementarias, nos convertimos en co-creadores conscientes, capaces de generar belleza, armonía y plenitud, tanto en nuestra vida personal como en el mundo que compartimos. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.